Bueno, la enfermedad de Fabry en los últimos años ha tenido mucho auge y se han detectado muchos nuevos casos. De lo que vamos a hablar rápidamente, les menciono un poquito de historia, de la epidemiología, de lo que es la enfermedad de Fabry, la patofisiología, los signos y síntomas más frecuentes en los niños, cómo se hace el diagnóstico. Les voy a presentar 3 casos clínicos que a mí me parecen muy ilustrativos porque fueron prácticamente casos índice y bueno, la terapia de reemplazo enzimático que existe actualmente. En 1898 la enfermedad de Fabry o Anderson-Fabry fue descrita en ese año de manera independiente por 2 dermatólogos, Johannes Fabry, que describió el caso de un masculino de 13 años con lo que él describió como púrpura hemorrágica nodularis. Esto es por la presencia de angiokeratomas. Él llevó un seguimiento de este paciente y encontró que más tarde desarrolló albuminuria y falleció a los 43 años. En Inglaterra, William Anderson también describe un caso prácticamente dermatológico de un masculino de 39 años con lo que él llamó angiokeratoma corporis difuso. Encontró que este paciente cursaba también con proteinuria, deformidad de los dedos, venas varicosas y linfedema. A partir de entonces se ha agregado nuevos conocimientos sobre la enfermedad de Fabry, pero el auge de la enfermedad surgió a partir de 2001, en que se inició el conocimiento y el desarrollo de la terapia de reemplazo enzimático. La incidencia y la prevalencia aquí y en todo el mundo se considera que está subestimada. Sin embargo, bueno, el estudio más amplio que existe acerca de la incidencia se hizo en Australia y ellos encontraron que en hemicigotos, obviamente varones, se encontró una incidencia de 1 en 117,000 nacidos vivos. Y en ambos sexos se considera estimada en 1 en 58,000 nacidos vivos. De las enfermedades de depósito lisosomal, esta tiene el segundo lugar en frecuencia después de la enfermedad de Gaucher y se ha visto que afecta a todos los grupos étnicos. En cuanto a la prevalencia, en los últimos 10 años se han hecho diferentes estudios de prevalencia y se ha encontrado un 3% de los pacientes que cursan con hipertrofia ventricular izquierda del sexo masculino que son por enfermedad de Fabry. Y en las mujeres que tienen una cardiomiopatía de inicio tardío, la prevalencia de enfermedad de Fabry ha sido del 6 al 12%. En pacientes jóvenes que desarrollan accidentes vasculares cerebrales se ha encontrado en el 4.9% Fabry y en el 2.4% de mujeres. Finalmente se han hecho estudios en pacientes en diálisis investigando etiología de Fabry y en Francia se encontró en pacientes en etapa terminal en diálisis peritoneal una prevalencia del 0.22% en Francia, en Japón del 1.2%, en Austria del 0.16%. También se han hecho ya screenings en neonatos y se ha encontrado una incidencia en Italia de 1 por 3.100 nacidos vivos. Seguramente, como van pasando los años, va a ir aumentando la incidencia de esta enfermedad, o bueno, la detección de esta enfermedad. ¿Qué es la enfermedad de Fabry? Bueno, hay que considerar que es una enfermedad hereditaria y es progresiva, y de ahí su importancia. Es un trastorno en el metabolismo de los glucosfingolípidos por la ausencia, deficiencia o falta de actividad de la enzima lisosomal alfa-galactosidasa A. Esta enzima se encarga de la degradación de los glucosfingolípidos, básicamente la globotriacilceramida o GL3 también se le conoce, y esta sustancia se acumula en los lisosomas de todas las células del organismo, pero por alguna razón desconocida tiene cierta predilección por ciertos órganos como son el corazón, el riñón y el sistema nervioso. Bueno, vayamos paso por paso. Es una enfermedad hereditaria y progresiva
que les comentaba, y la herencia que está determinada es ligada al cromosoma X. Inicialmente se pensaba que era una herencia recesiva, pero bueno, actualmente ya se maneja como ligada al cromosoma X porque el rasgo recesivo ya no se considera. ¿Y esto qué significa? Que los hombres afectos de enfermedad de Fabry, que son hemicigotos, van a transmitir la enfermedad a todas las mujeres de su descendencia y a ninguno de los hombres. Y en el caso de las mujeres que son portadoras de enfermedad de Fabry, van a transmitir la mutación del gen al 50% de las mujeres y al 50% de los hombres. Bueno, el gen que sintetiza, el encargado de sintetizar la enzima galactosidasa A, se encuentra localizado en el brazo largo del cromosoma X en el locus Q22.1. Como les comentaba, es un trastorno del metabolismo de los glucosesfingolípidos. La enzima que codifica para sintetizar es esta, y su imagen ya tridimensional es esta. Estas zonas punteadas significan o equivalen pues a la zona activa de la enzima, que es una hidrolasa. Bueno, tratando de recapitular las acciones de las enzimas lisosomales y las hidrolasas lisosomales, una vez que se sintetizan, pasan al retículo endoplásmico rugoso en forma de vesículas. La alfa-galactosidasa A es desdoblada hacia una forma ya activa, un poco más pequeña, y esta se encuentra en las vesículas de los lisosomas. La acción de los lisosomas en general pues es la degradación de macromoléculas y el reciclaje de todas las sustancias de desecho de los mismos organelos ya en apoptosis para su reutilización tanto por la célula, y si no es así, bueno, pues se excretan hacia fuera de la célula. Bueno, esta es la imagen de los lisosomas en microscopía electrónica. Y bueno, ¿cuál es la acción de la enzima alfa-galactosidasa A? Bueno, como les comentaba, es una hidrolasa que se encarga de desdoblar la galactosidasa de la ceramida y forma la galactosa y la lactosilceramida. Esta degradación inadecuada de la globotriacilceramida nos lleva a la acumulación de estas sustancias dentro de los lisosomas de todas las células del organismo, como les había ya mencionado. Cuando existe una deficiencia de alguna de las enzimas lisosomales, incluyendo la alfa-galactosidasa A, se acumulan todas las sustancias de los productos de estas macromoléculas parcialmente digeridas, y este acúmulo dentro de los lisosomas altera su anatomía y su función. ¿Qué sucede en la enfermedad de Fabry? Bueno, esta enzima, como les comentaba, que metaboliza los glucosesfingolípidos, hace que estos se acumulen dentro de las células y va a provocar inicialmente el dolor neuropático por su acúmulo en las células neuronales. Va a provocar también que se acumulen en los nervios que facilitan la sudoración, y esto nos va a causar hipohidrosis o anhidrosis, y con ello va a llevarse a cierta intolerancia al ejercicio. Va a haber síntomas gastrointestinales, cambios en la córnea y la formación de angioqueratomas. Las manifestaciones clínicas de los principales órganos afectados, bueno, pues son a nivel renal, inicialmente una proteinuria leve, hiperfiltración y sostenuria, que va a evolucionar con los años a insuficiencia renal crónica terminal.
A nivel cardíaco, vamos a encontrar inicialmente cardiomiopatía hipertrófica del ventrículo izquierdo, alteraciones de la función sistólica y diastólica, la presencia de arritmias, y a nivel del sistema nervioso va a haber afectación tanto en el sistema nervioso periférico como central. Bueno, del cuadro clínico, los datos que encontramos en la infancia que reporta la literatura son, en primer lugar, el dolor neuropático y las acroparestesias, que son los signos más frecuentes de la enfermedad de Fabry en los niños. Las acroparestesias son dolores principalmente de tipo quemante, urente, en las palmas y en las plantas de los pies. Y el dolor neuropático se presenta ya como crisis de dolor que pueden durar de 3 a 7 días. La presencia de angioqueratomas en los niños. En la literatura está reportado la presencia de síntomas gastrointestinales de aparición en la infancia y en la adolescencia, como náusea, vómito, diarrea, estreñimiento, dolor abdominal y plenitud postprandial. La presencia de opacidades corneales también se pueden detectar desde la infancia, y la anhidrosis e hipohidrosis, que se traduce como intolerancia al calor o al ejercicio, también se presentan en la infancia. En los niños, pues generalmente vamos a encontrar microalbuminuria o una proteinuria muy leve, se pueden encontrar alteraciones de la concentración urinaria y hiperfiltración, y es posible también encontrar alteraciones electrocardiográficas como trastornos en la repolarización, arritmias o insuficiencia mitral leve. Ya la sintomatología más tardía, bueno, ya el cuadro es muy florido y vamos a encontrar insuficiencia renal terminal, ya pacientes prácticamente inician diálisis a esta edad, a los 40 años, datos de insuficiencia coronaria, cardiomiopatía y arritmias, y eventos cerebrovasculares, ya sea isquémicos o trombóticos. ¿Cómo se considera la evolución de la enfermedad de Fabry? Como pueden ver aquí, la afección del sistema nervioso periférico con presencia de acroparestesias y dolor neuropático generalmente inicia en la infancia y en la adolescencia va disminuyendo hasta que desaparece. La enfermedad renal, bueno, aquí la tenemos que inicia la manifestación después de los 10 años. Nosotros en los casos que hemos visto hemos notado que es mucho antes. La afección del sistema nervioso central generalmente es en jóvenes, y ya la manifestación de la enfermedad cardíaca pues ya es después de los 30 habitualmente. Bueno, los angioqueratomas, como todas las lesiones causadas por el Fabry, se deben a la acumulación de los glucosfingolípidos dentro de las células endoteliales o del músculo liso de los vasos, y esto causa dilataciones de los vasos sanguíneos de la piel, y son de color rojizo o violáceo. Pueden aparecer en cualquier lugar del cuerpo, pero lo característico es que aparezcan del ombligo hacia abajo, sobre todo en los hombres, abarcando área genital y muslos internos. Su distribución es simétrica y ya. En cuanto a la córnea verticillata, son, no sé si se alcance a ver, pero bueno, son líneas opacas o de color ocre, así amarillento, que irradian desde el centro de la córnea hacia la periferia. Únicamente pueden ser vistas con lámpara de hendidura. Entonces, si el oftalmólogo no hace la revisión oftalmológica con lámpara de hendidura, no las va a observar. Y también son dilataciones aneurismáticas y tortuosas, que las podemos encontrar también en la conjuntiva y en la retina. Otra manifestación que se encuentra en edades más tardías son las cataratas subcapsulares. La afección cardiovascular, en la etapa de la infancia o la adolescencia podemos encontrar insuficiencia mitral, afección de las válvulas, que la válvula mitral es
es más frecuentemente afectada. Lo característico es la hipertrofia ventricular izquierda de la pared posterior y del septum, que esto lo podemos ver aquí engrosado, el septum y la pared posterior del ventrículo izquierdo. En edades más tardías pues vamos a encontrar datos de enfermedad coronaria como angina de pecho o infartos o vasoespasmos coronarios. Alteraciones electrocardiográficas, como les mencionaba, se pueden encontrar con trastornos de la repolarización o de la conducción, tanto en el nodo AB como en el nodo sinusal. Consecuencia de estos trastornos de la transmisión nerviosa en el corazón, vamos a encontrar arritmias que pueden ir desde bradicardia, taquicardia supraventricular, fibrilación auricular, flóter o incluso muerte súbita. Estos pacientes se consideran con un alto riesgo, obviamente, de desarrollo de ataques cardíacos. De los síntomas gastrointestinales que les mencionaba, son los más frecuentes la náusea y el vómito, la saciedad precoz y la falta de apetito. Y esto también, bueno, se debe al depósito de GB3 en los ganglios autonómicos y los plexos mesentéricos. También se han encontrado a manifestaciones auditivas y estas se refieren también desde la infancia, que pueden ser acúfenos, vértigos recurrentes y finalmente en etapas más avanzadas hipoacusia neurosensorial. De la afección neurológica, en el sistema nervioso periférico tenemos acroparestesias a edades muy tempranas, las refieren como hormigueo nada más, en palmas y plantas de los pies, y se puede irradiar el dolor de manera centrípeta. El dolor neuropático y las crisis de Fabry, que como les comentaba, pueden ser muy severas y pueden durar de horas a días. Del sistema nervioso central encontramos eventos cerebrovasculares isquémicos o trombóticos, también se refiere cefalea, vértigo, mareo e incluso sordera. Aquí vemos estos depósitos blanquecinos, equivalen a infartos pequeños. Bueno, la afección renal inicialmente se afecta tanto el glomérulo como los túbulos y vamos a encontrar defectos en la concentración urinaria que se pueden manifestar como nicturia, poliuria y polidipsia. En etapas iniciales detectamos microalbuminuria y va evolucionando hacia proteinuria inicialmente leve y después en rangos nefróticos. Se puede detectar también hiperfiltración glomerular. Esto ya se ha demostrado que desde la etapa inútero ya se encuentran depósitos de GB3 en las células, en podocitos, en mesanquio o en el endotelio glomerular. Tardíamente, bueno, ya digamos después de los 20 años vamos a encontrar hipertensión, proteinuria, en algunas ocasiones quistes paraquélicos e insuficiencia renal crónica. Bueno, estas es las imágenes de las cruces de Malta, que son las típicas en el microscopio de luz polarizada. Bueno, ¿qué sucede en la nefropatía de Fabry? El GB3 o globo 3-silceramida se acumula en los lisosomas y esto altera su función. Va a haber efectos en la función celular, disminuye la energía mitocondrial y estas células o estos lisosomas caen en apoptosis más rápidamente. La acumulación también del GB3 es un estímulo para la inducción de proliferación celular y de fibrosis. Y estas dos características, la proteinuria y la proliferación celular y fibrosis, son lo que nos llevan a la enfermedad renal crónica. Existen diferentes variantes en cuanto al modo de presentación, porque una de las características de la enfermedad de Fabry es que la variabilidad del cuadro clínico es muy grande. Entonces se han reportado casos de variante cardíaca en que se presentan las manifestaciones cardíacas en edades tardías, bueno, tardías quiero decir, no sé, 40 años en adelante, y no hay afección a ningún otro nivel.
la variante renal, en donde la afección principal es en los riñones, y este fenotipo de inicio tardío, donde se piensa que existe alguna actividad residual de la enzima y que no presenta ninguna alteración en etapas tempranas. Bueno, en este cuadro les quise ilustrar dos registros grandes que ha habido de la enfermedad de Fabry en pacientes pediátricos. Uno es el FOS y el otro el Fabry Registry, en pacientes menores de 18 años, comparándolos con los casos que tenemos nosotros en la raza. Son 14 pacientes los que hemos nosotros valorado, son de menos de 16 años, en los otros registros son de menos de 18 años, y encontramos crisis de dolor en el registro FOS en 48% de los niños. Nosotros encontramos en el 50% y en ninguna de las niñas. Las acroparestesias en 42% de los niños y 30% de las niñas. Nosotros hemos encontrado esta como la manifestación más frecuente y muy frecuente también en mujeres. La hipohidrosis, manifestada como intolerancia al ejercicio o al calor, en el 50% de los niños, nosotros, aquí 28, y nosotros hemos encontrado en el 75% de los niños y también en las niñas. Las manifestaciones gastrointestinales, nosotros en ninguno de los pacientes hemos encontrado alguna. Y sin embargo, bueno, están reportadas en estos registros con bastante frecuencia. De la córnea verticillata también nosotros tenemos un reporte muchísimo más alto del que se encuentra en el registro FOS. Tal vez esto se deba a la curiosidad de los oftalmólogos pediatras que tenemos en el hospital, que bueno, ya tienen experiencia en la búsqueda de la córnea verticillata y pues la buscan hasta que la encuentren, yo pienso. La presencia de angiokeratomas se reporta más frecuentemente en el registro FOS y en el registro Fabry. Sin embargo, nosotros nada más le hemos encontrado en el 25% de los niños y en el 10% de las niñas. La microalbuminuria, igual como estos registros, bueno, ya son de años anteriores, cuando se publicaron y no se ha hecho ningún nuevo reporte, encuentran la microalbuminuria en un porcentaje muy bajo en relación a la que hemos encontrado nosotros. Y la proteinuria, de cualquier manera, nosotros hemos encontrado en el 50% de los niños, o sea, una proteinuria leve que va de 6 a 8 miligramos por metro por hora, no muy severa, pero bueno, se encuentra en el 50% de los niños y en el 55% de las niñas. Y hematuria nosotros tampoco no hemos encontrado en ningún caso. Bueno, para el diagnóstico, ¿qué es la herramienta que se considera como de oro para el diagnóstico? En los hombres, bueno, la actividad de la enzima alfa-galactosidasa A, tanto en plasma o en leucocitos, y que se identifique la mutación del gen GLA. Actualmente existen más de 500 mutaciones que se han reportado del gen y que son muy variables. Se considera que una mutación es como privada para esa familia. Entonces, seguramente las mutaciones que tenemos aquí en México, bueno, cambian en relación a la de otros países. En las mujeres, bueno, se tiene que asegurarse que existe la mutación y los niveles de la enzima o de la actividad de la enzima puede ser muy variable. Los podemos encontrar normales y bueno, no significa que no vaya a tener manifestaciones más adelante. Y el diagnóstico perinatal también se puede establecer buscando la mutación del gen en pacientes con una historia familiar positiva. Entonces, el diagnóstico presuncional o de sospecha lo vamos a poder hacer con los signos y los síntomas sugestivos de enfermedad de Fabry, ya conociéndola, y investigando el árbol genealógico, que en la mayoría de los casos vamos a encontrar un cuadro sugestivo de herencia ligada al cromosoma X.
Con esto, bueno, solicitaremos el estudio o la determinación de la actividad de la enzima, así como el análisis mutacional del gen GLA. Si esto se corrobora, bueno, ya se enviará inmediatamente al Consejo Genético y en el caso de nuestro hospital se hace una valoración integral multidisciplinaria en la que participan, bueno, todas las especialidades de cada órgano afectado por la enfermedad de Fabry, y en base a esto se considera el inicio de la terapia de reemplazo enzimático. Entonces les decía yo que les quería comentar 3 casos. Este caso es de un varón de 10 años, bueno, él llegó con nosotros a los 15 años de edad, pero inició a los 10 años de edad con el dolor urgente en palmas y plantas de los pies. Recibió múltiples medicamentos, revisiones por diferentes médicos y la sintomatología persistió. En ocasiones el dolor era tan intenso que el niño permanecía acostado durante 7 días y esto, bueno, ya limitaba su calidad de vida, ¿no? A los 12 o 13 años tuvo 2 episodios con pérdida momentánea del estado de alerta. Y ya interrogando nosotros de una manera dirigida, se nos refirió que desde los 12 años empezó a tener nicturia. Finalmente acudieron con un neurólogo que sospechó de enfermedad de Fabry y entonces empezó a hacer el estudio completo. Tratando de investigar las causas, los antecedentes familiares, la madre de 40 años cursaba con migraña, tenía tías maternas de 46 y de 42 años, tíos maternos de 38 y 35, todos aparentemente sanos, un tío materno de 36 años que tenía epilepsia y bueno, los hermanos que tenía aparentemente sanos también. Se le hizo el estudio mutacional y se encontró la mutación en el exón 7 y la actividad del alfa-galactosidasa reducida en los leucocitos. Los niveles del iso-GB3 muy elevados, así como también elevación del GL3 en plasma. Por dermatología, oftalmo, audio, gastro, todo se encontró normal y neurología sí encontró datos de polirradiculoneuropatía sensitivo-motora. Nosotros encontramos proteinuria de 5.6 miligramos por metro cuadrado y una depuración de 116. Esta es la imagen se le realizó una biopsia renal. Esta es la imagen de la microscopía de luz donde podemos ver la vacuolización secundaria al depósito de glucoesfingolípidos y en la microscopía electrónica los cuerpos en cebra que son característicos de la enfermedad. El otro caso fue un niño de 12 años que desde los 4 años empezó a desarrollar lesiones cutáneas violáceas de borde elevado en la rodilla izquierda y que posteriormente se fueron diseminando y aumentando en cantidad hacia la región glútea y lateral baja del tronco, incluyendo genitales y la región superior de ambas piernas. Acudió un médico familiar, se lo enviaron al dermatólogo, el dermatólogo le hace una biopsia de piel y encuentra que son angioqueratomas y se sospecha la enfermedad de Fabry y se hace el estudio mutacional. Ya al interrogatorio dirigido encontramos que desde los 8 años tenía un dolor de tipo urente en palmas y plantas de los pies que se agudizaba con la deambulación y con el ejercicio. El niño era obeso, nos refería a la madre que no le gustaba hacer ejercicio, pero precisamente porque se le desarrollaba el dolor. La madre comentaba, no era de aquí de México, nos comentaba que sus hermanos también tenían ese tipo de dolor cuando eran niños, pero que ella ignoraba si tenían angioqueratomas o alguna otra cosa. La abuela materna tenía hipertensión y una enfermedad cardíaca no especificada. Un tío materno de 40 a 50 años murió por enfermedad renal crónica. Tenía un tío materno que murió a los 30 a 40 años de edad, ella le refiere que por alcoholismo, y una tía materna con cardiopatía no especificada. La madre y otras 3 tías maternas aparentemente estaban sanas. La señora tenía más hijos, pero bueno, ya ignoraba cómo estaban ellos.
mientras estuvo el paciente hospitalizado, nosotros realizamos proteinuria a la madre y sí tenía proteinuria. En este niño, bueno, se le determinaron los niveles de actividad de la enzima en plasma y la vemos muy, muy reducida. El estudio molecular también con una mutación patogénica, y su depuración era de 150 a 170 con un índice proteinuria-creatinuria de 0.14. Se valoró por oftalmología, también tenía córnea verticillata, y la valoración por neurología también reflejaba una neuropatía sensitiva periférica. Bueno, aquí les anoto cuál es el diagnóstico diferencial de los angioqueratomas, que fue el motivo de consulta y cómo se logró hacer el diagnóstico. Los otros padecimientos que cursan con angioqueratomas son muchísimo más raros que la enfermedad de Fabry, y bueno, la única posibilidad es que se tratara de angioqueratomas aislados de tipo idiopático. Sin embargo, estos generalmente se presentan en etapa adulta. Esta es la microscopía de luz de este niño, que donde vemos muchísimo más acentuado que en el otro niño la vacuolización y este aspecto espumoso de todo el citoplasma de los podocitos, e incluso en las células del intersticio habría macrófagos que también tenían depósitos de glucosfingolípidos, y las células tubulares, bueno, también se encuentran. En la microscopía electrónica, donde también vemos estos cuerpos, bueno, que se conocen como de cebra, y se encontraban depósitos en todas las células renales. Y finalmente, bueno, esta niña no fue caso índice, pero pudo haber sido caso índice si se hubiera sospechado enfermedad de Fabry. Es producto de gesta 1, tuvo amenaza de aborto, terminó en cesárea a las 28 semanas de gestación, tuvo, bueno, todas las complicaciones de un paciente o de un neonato prematuro, broncodisplasia pulmonar, estuvo 2 meses hospitalizado y finalmente, bueno, tenía dilatación de los ventrículos cerebrales, pero bueno, no se requirió válvula de derivación. En este caso, fue seguido en el Instituto Nacional de Pediatría precisamente por esta alteración. Su desarrollo psicomotor fue normal y se le realizó una hernioplastia inguinal a los 3 años. En esa época fue valorado por oftalmología y ellos encontraron córnea verticillata. Sin embargo, no se investigó más allá y bueno, la niña siguió creciendo. Actualmente está en 6º de primaria, tiene regular aprovechamiento, su madre es de 41 años, el padre también. El papá hace 5 años se le diagnosticó insuficiencia renal crónica terminal, ya se encuentra en hemodiálisis, pero bueno, si la niña se hubiera diagnosticado como Fabry, seguramente el papá hubiera iniciado terapia de reemplazo antes. Y hace 1 año y medio que se le hizo el diagnóstico al papá de enfermedad de Fabry por otro familiar más joven que se diagnosticó enfermedad de Fabry, ya se investigó a la niña y fue que se hizo el diagnóstico en la niña. Tiene una abuela paterna viva con secuelas de accidente vascular cerebral. Aquí, bueno, les quise hacer énfasis en cuáles son el diagnóstico diferencial de la córnea verticillata. Y en el caso de esta niña, bueno, no teníamos ninguno de estos factores que pudieran estar causando depósitos estromales en la córnea, como son los medicamentos de la cloroquina, la hidroxicloroquina, la indometacina y el tamoxifeno, los antiácidos. O sea, ninguno de ellos tenía la niña, por lo que pues, se podía sospechar que se trataba de una córnea verticillata secundaria Fabry. Bueno, actualmente existen 2 formas de terapia de reemplazo enzimático, la algacidasa alfa y la algacidasa beta. Los 2 medicamentos se tienen que administrar en infusión cada 15 días. La algacidasa alfa se obtiene de líneas celulares humanas y la beta de células de ovario de hámster. La infusión de la algacidasa alfa es de 40 minutos y la de la beta es de 4 horas. Existen efectos adversos, son menos frecuentes con la alfa.
y en ambos se han encontrado la realización, o bueno, el desarrollo de anticuerpos contra la enzima, pero bueno, el efecto que causa un efecto inhibitorio de su acción no se ha comprobado. Lo que sí está comprobado es que ambas enzimas son útiles, disminuyen la cantidad de depósitos de GB3, y bueno, hasta la fecha en diferentes estudios no se ha podido demostrar que ninguna de las dos sea mejor en cuanto a su eficacia para reducir la sintomatología y los depósitos de GB3. Bueno, esta transparencia me gusta mucho y por eso la puse. Pero bueno, es todo. Agradecemos a la doctora Circe. ¿Tenemos alguna pregunta? No. Doctora, ¿hay algún criterio en especial para iniciar la terapia en niños con cualquiera de las dos terapias? Bueno, la verdad es que tanto el seguimiento como el inicio de la terapia en criterios como tal no se han desarrollado. Precisamente porque el seguimiento de un paciente adulto y el seguimiento de un niño es muy diferente, porque la afección es muy diferente. En los pacientes varones, bueno, que existe una deficiencia prácticamente completa o muy acentuada de la enzima, es más fácil que se inicie tratamiento. Pero bueno, se deben de considerar como criterios mayores, de acuerdo a las guías que tenemos aquí, que son de salubridad del CENETEC, se deben de considerar un criterio mayor y dos menores, o dos criterios mayores. La afección de cualquier órgano como riñón, oftalmología, la córnea verticillata, todo eso se consideran criterios mayores. Entonces, bueno, el hecho de que tenga manifestación clínica, que puede ser la proteinuria, y lo que se demuestra en la biopsia que hay depósito, pues ya nos habla de afección renal.